Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la materia de análisis y diseño de sistemas de información de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad vamos a continuar revisando el contenido de la tercera unidad didáctica relacionada al RUP, al Rational Unified Process, el proceso unificado de Rational. Ya habíamos conversado un poco de la historia, de los creadores James Rumbaugh, Grady Butch, Ivar Jacobson, de cómo IBM se compra la compañía Rational y aparece IBM Rational. Habíamos hablado también de las características esenciales del RUP, que tiene que ver con que es un proceso dirigido por los casos de uso, un proceso centrado en la arquitectura, un proceso iterativo e incremental. Y ahora vamos a hablar de otras prácticas. Algunas otras prácticas que son o se aplican al RUP están en función de un desarrollo de software iterativo. Recordemos que es otra muy buena práctica porque en cada iteración nosotros podemos hacer que el software incremente, es decir, podemos ir generando versiones del software. Como es lo que ocurre en el RUP. Como habíamos visto en la anterior sesión, cuando hablábamos de que el RUP es iterativo e incremental, nosotros nos habíamos dado cuenta que en el RUP lo que hacemos es para cada fase realizar iteraciones y por cada iteración que se realiza obtenemos un incremento, ¿no? Un incremento es una versión funcional del software. Luego hablamos del desarrollo basado en componentes. Cuando hablamos del desarrollo basado en componentes, mencionamos el hecho de que todos los sistemas de software que se desarrollan utilizando el RUP eh, se basan en la idea de un componente reutilizable que nosotros podemos reutilizar para una siguiente desarrollo, ¿no? Para un siguiente desarrollo. Por ejemplo, algo que siempre se utiliza en los sistemas de software es la conexión a la base de datos. Entonces nosotros podemos tener un componente que los reutilicemos para cada proyecto de desarrollo de sistemas de software que tengamos que nos permita conectarnos a la base de datos, ¿no? Podemos de la misma manera tener otro componente que nos permita sacar consultas de la base de datos, sacar información de la base de datos y es algo que siempre vamos a utilizar en los sistemas de software. Entonces, nosotros podemos reutilizarlo en todas este componente, reutilizar este componente en todas las situaciones en que desarrollamos sistemas de software, ¿no? Entonces es algo que también es una buena práctica. La tercera es utilizar UML para el modelado visual. UML es una herramienta que nos va a permitir modelar sistemas de software y es visual porque utiliza en la versión 1 9 diagramas que permiten comprender tanto la estructura como el comportamiento del sistema de software. Hablamos también de la verificación continua de la calidad, puesto que en cada iteración nosotros podemos verificar eh, qué artefactos se están desarrollando. También podemos verificar que se desarrolle software con ciertos criterios de calidad. Los mismos criterios de calidad que se obtienen cuando se habla de la crisis del software o la ingeniería del software, que es por lo que nace, ¿no? Entonces, hacemos verificación continua de calidad. Gestión de los cambios.
uno de los flujos de trabajo de soporte del RUP es justamente la gestión de cambios y configuraciones. Esta gestión de cambios y configuraciones permite, esta gestión de cambios y configuraciones permite que nosotros podamos gestionar todos los cambios que los usuarios puedan solicitar a lo largo del desarrollo de un sistema de software. Y finalmente la gestión de requisitos a través de el diseño de los diagramas de casos de uso, porque ya habíamos definido cuando hablábamos de los casos de uso, habíamos definido que un caso de uso lo que hace es representar desde la perspectiva del usuario un requerimiento funcional. Entonces, este requerimiento funcional, nosotros entendíamos que era algo que tenía que estar presente sí o sí en los sistemas de software. Entonces, de esta manera, otra buena práctica que se incorpora también con el RUP es la gestión de requisitos. Y todas estas son muy buenas prácticas que se incorporan también en el desarrollo de sistemas de software usando como una herramienta, como un modelo de desarrollo de software al RUP. También decíamos, el RUP es el punto de inflexión dentro de la historia de los sistemas de desarrollo de software. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta curva representa el desarrollo tradicional, este punto, donde está el RUP, es el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta cambia la pendiente de la curva. ¿Sí? A partir de ahí ya hablamos de desarrollo ágil. Por eso ustedes van a encontrar mucha literatura sobre lo que es el RUP. Entre sí es una metodología pesada, una metodología liviana, una metodología tradicional, una metodología ágil de software. Nosotros podemos decir que es una metodología ágil de software porque podemos entregar producto desde las primeras iteraciones, ¿no? Desde las primeras semanas, cuando estamos en la fase de inicio para la primera iteración, nosotros podemos ir entregando incrementos, versiones de software. Pero si nosotros nos vamos a centrar en la documentación que genera el RUP ayudado de UML, probablemente lo que hagamos es utilizar el RUP desde una perspectiva tradicional, pesada. Entonces, podríamos decir que depende, ¿no? El RUP va a ser tradicional o ágil en función de cómo se lo use. ¿De acuerdo? Y por eso tiene tres características esenciales: dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental, y además tiene otras buenas prácticas, que recordemos que el tema de las buenas prácticas se viene manejando desde hace mucho tiempo en la industria del software. Probablemente muchas de las metodologías ágiles de desarrollo de software se basen en buenas prácticas, y esas buenas prácticas han ido dando pie a el desarrollo ágil de software. Y en el RUP tenemos como buenas prácticas el desarrollo de software iterativo, el desarrollo basado en componentes, el modelado visual con UML, la verificación continua de la calidad, la gestión de los cambios y la gestión de los requisitos. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, No, listo. muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la estructura del proceso. Hasta ahora, lo que nosotros sabemos es que el RUP tiene esta estructura, ¿no? Tiene fases. Estas fases con las iteraciones tienen que ver con el tiempo, tiene flujos de trabajo fundamentales y flujos de trabajo de soporte. ¿No es cierto? Las fases que tiene el RUP, repasando,
son fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción y fase de transición. La fase de inicio solo tiene una iteración. La fase de elaboración tiene dos iteraciones. La fase de construcción tiene n iteraciones. Y finalmente, la fase de transición tiene dos iteraciones. ¿Ok? Además, nosotros decimos que los flujos de trabajo son modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, gestión de cambios y configuraciones, gestión del proyecto y el entorno. ¿Qué hace? En la fase de inicio hacemos modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, gestión de cambios y configuraciones, gestión del proyecto, entorno, una iteración. Nos vamos a la fase de elaboración, hacemos lo mismo, modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue, gestión de cambios y configuraciones, gestión del proyecto y el entorno. Y ahí vamos haciendo las diferentes iteraciones. ¿No es cierto? Es así como funciona. Por cada iteración que nosotros damos, nosotros generamos un incremento. Un incremento no es nada más que una versión de un sistema de software, ¿no? La versión. Versión 0.01, versión 0.02, versión 0.06, versión 0.10, versión 0.20, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos generando incrementos, vamos generando versiones. Sí, esas son las iteraciones, eso habíamos visto. Entonces, este desarrollo del RUP, como ustedes han visto, tiene dos ejes. Un eje horizontal, X, y un eje vertical, Y. El eje horizontal X está en función del tiempo, mientras que el eje Y no. Entonces, cuando hablamos de la estructura del proceso, justamente vamos a hablar de eso. El eje horizontal es la organización a lo largo del tiempo que se compone de fases e iteraciones. El eje vertical es la organización a lo largo del contenido, que tiene flujos de control del proceso y flujos de control de apoyo. ¿Cuáles son los flujos de control del proceso? Modelado de negocios, requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue. ¿Cuáles son los flujos de trabajo? De apoyo, los flujos de control de apoyo, los flujos de trabajo de apoyo. ¿Cuáles son? Configuración y manejo del cambio, administración del proyecto, entorno. ¿No es cierto? Sí, eso es lo que tenemos. Ahora, la estructura dinámica corresponde al eje Y. La estructura dinámica corresponde al eje Y. En el eje Y, nosotros hemos incluido un ciclo de desarrollo que corresponde a la fase de inicio con su iteración, a la fase de elaboración con sus dos iteraciones, a la fase de construcción con sus n iteraciones y a la fase de transición con sus dos iteraciones. Eso corresponde al ciclo de desarrollo. Luego del ciclo de desarrollo viene el ciclo de evolución, donde vamos a evolucionar, porque al final de este ciclo de desarrollo, tenemos un release, ¿no? Este release ya no es una versión que se va a liberar para que se lo utilicen los usuarios final o se va a poner en producción. A eso se refiere este release. Entonces, después de un ciclo de evolución que va a generar, o va a ser la generación 1, donde va a generar eh, el primer release
del producto software que estamos desarrollando, vamos a tener inicio, elaboración, construcción, transición, nuevamente un ciclo de desarrollo, un ciclo de desarrollo, un ciclo de evolución y vamos a obtener la generación 2. Y así sucesivamente para cada uno de, de las generaciones, ¿no? Para cada una de las generaciones. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos nosotros es, con la estructura dinámica, lo que queremos es mostrar cómo evoluciona el software utilizando el Drupal. Para eso tenemos tres términos. El release, que es el producto final, es un producto al final del ciclo de desarrollo. Tenemos el baseline, que es una versión asociada a un hito o la línea base. De acuerdo a los hitos, podemos tener la línea base de la arquitectura, por ejemplo, que es un hito. Y tenemos la generación, que es un release final de un ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, cuando hablamos de la estructura dinámica, recuerden, estamos hablando siempre del eje horizontal. Para nosotros el eje horizontal corresponde a fases e iteraciones, es la estructura dinámica. Y el eje vertical corresponde a la estructura estática. ¿De acuerdo? Por eso cuando hablamos de estructura estática estamos hablando de ciclos de desarrollo, ciclos de evolución. Entonces aquí hablamos de los hitos. Recuerden que el software se va a robustecer. Habíamos hablado un poco de eso cuando hablábamos de la arquitectura, ¿no? La arquitectura se robustece hacia el final del ciclo de desarrollo de software utilizando el Drupal, ¿no? De la misma manera, el sistema se va a robustecer a lo largo de las 4 fases que desarrolla el Drupal. Para pasar de una fase a otra, nosotros necesitamos algún hito. Estos hitos son, por ejemplo, para pasar de la fase de inicio a la fase de elaboración, necesitamos que esté el documento de objetivos, el documento visión concluido. Tenemos el documento visión que no va a tener mayores cambios radicales, puede tener algunos menores, pero no tiene cambios radicales, entonces decimos pasamos a la fase de elaboración. Para pasar de la fase de elaboración a la fase de construcción, el hito es tener el baseline de la arquitectura, la línea base de la arquitectura, ¿no? La línea base de la arquitectura. Para pasar de la fase de construcción a la fase de transición, nosotros tenemos un hito que habla de la capacidad operacional inicial, es decir, que el sistema de software esté funcionando de manera integrada con todos los sistemas de software que se presentan. ¿De acuerdo? Eso también es fundamental. Ahora bien, eh, por último decimos, por último, ¿cuándo decimos que ha terminado el ciclo de desarrollo? Cuando pasamos o terminamos la fase de transición y pasamos al ciclo de evolución. Ahí tenemos el release del producto. El release ya es el producto que se va a liberar, el producto que se pone en producción, eso es el release, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Como parte de la estructura dinámica, además el Drupal nos provee ciertos elementos que son o que hacen del Drupal una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de sistemas de software. ¿A qué me refiero con una de las herramientas más poderosas? Y como ustedes observan, me va a permitir en la tabla que está en color azul determinar el esfuerzo dedicado a cada fase, así como también el tiempo.
dedicado a cada una de estas fases. Entonces, nosotros decimos, en cuanto al esfuerzo, en la fase de inicio, nosotros le ponemos un 5% de esfuerzo. En la fase de elaboración, le ponemos un 20% de esfuerzo. En la fase de transición, en la fase de construcción le ponemos un 65% de esfuerzo. Y finalmente en la fase de transición le ponemos un 10% de esfuerzo. Eso es lo que decimos. ¿Ok? El tiempo dedicado, pucha, esto también es muy, muy importante. El tiempo dedicado quiere decir que le vamos a dedicar el 10% del tiempo, del total del tiempo que tenemos para desarrollar el sistema de software a la fase de inicio. El 30% a la fase de elaboración. El 50% a la fase de construcción. Y el 10% a la fase de transición. Entonces, a diferencia de hace unos años, hace unos 10 a 15 años, cuando nosotros nos presentábamos a licitaciones, en las licitaciones nosotros definíamos el tiempo que íbamos a utilizar para desarrollar sistemas de software. Decíamos, vamos a desarrollar sistemas de software en 10 meses y probablemente nos asegurábamos 10 meses de trabajo, de consueldos, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, la mayoría de las licitaciones que sacan, principalmente las que vienen por SICOES, ya nos dan un tiempo determinado. Nos dicen, usted tiene 5 días, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 60, 70 días, 80 días. ¿80 días para qué? 80 días para desarrollar el sistema de software. Entonces las licitaciones salen así, ¿no? Eh, por ejemplo, si nos dicen, usted tiene 30 días para desarrollar el sistema de software. 30 días. Muy bien. Como el RUP es una de las mejores herramientas que existen, de las que tiene mayores elementos que nos van a permitir desarrollar sistemas de software, nosotros vemos lo siguiente. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la fase de inicio? El 10%. De 30 días es 3. La fase de elaboración, 30%. De 30 días es 9. La fase de construcción, el 50%. De 30 días es 15. Y finalmente, la fase de transición. De 30 días el 10% es 3. ¿No? Entonces sumamos 3 más 9, 12. Más 15, 27. Más 3, 30. Los 30 días que nos han pedido para desarrollar el sistema de software. ¿No es cierto? Pero además nos permite una distribución de recursos humanos, es decir, la cantidad de recursos humanos que vamos a utilizar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la cantidad de recursos humanos, que es el eje Y, con respecto al tiempo, que es el eje X. Entonces, para la fase de inicio, vamos a utilizar esa cantidad de recursos humanos y este tiempo, ¿no? Para la fase de elaboración, vamos a aumentar nuestros recursos humanos, no considerablemente, pero los vamos a aumentar. Y el tiempo que vamos a invertir probablemente sea 3 veces más del tiempo que esperábamos en la fase de inicio. Para la fase de construcción, evidentemente vamos a contratar o vamos a necesitar mayor personal, mayores recursos humanos, ahí está, y también mayor tiempo, mayor. Y finalmente, para la fase de transición, no vamos a utilizar
todo el recurso humano que hemos utilizado en la fase de construcción. No utilizamos todo el recurso humano, utilizamos menos y también hacemos en mucho menor tiempo. Entonces, nosotros de esta manera estamos mencionando la distribución que existe en el ZUP de recursos humanos, la distribución de recursos humanos a lo largo del tiempo, ¿no? Desarrollando sistemas de software. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Licenciado, Sí, dale. estos porcentajes de esfuerzo y tiempo, ¿se puede modificar según el software o la institución? No, son los definidos por el RUP. Tú acomodas, dices, estoy desarrollando un sistema, por ejemplo, que tiene 5 módulos. Ok, pero tiene 5 módulos que tienes que entregarlos en 30 días. O puedes tener otro sistema que tengas un módulo y ese módulo también lo tienes que entregar en 30 días. ¿Qué te dice el RUP? Te dice que tienes que utilizar 3 días para la fase de inicio. Lo que sí va a variar, vean, son los recursos humanos. Por eso no hay una cantidad. Para la fase de inicio puedes utilizar, digamos, 4 personas que los van a hacer en 3 días. Para la fase de elaboración, 5. Y ya para la fase de construcción, 10. La fase de transición, 8. ¿No? Así puedes ir estimando. ¿De acuerdo? Entonces, eso te va a permitir abordar el desarrollo de cualquier tipo de sistema de software, ¿no? En los plazos, en los definidos por el. Estos porcentajes no se pueden cambiar. Lo que sí se puede cambiar es el tiempo, 30 días, 60 días, 90 días, los recursos humanos, la cantidad de recursos humanos para determinar el esfuerzo, ¿no? Como te digo, pueden ser 4, 3 y ustedes van viendo en función de eso. ¿Está bien? Gracias, Licen. Ok. ¿Alguna otra duda? Dudas, consultas, inquietudes. Ok, vamos a hablar ahora justamente de las fases, de algunas características de las fases. Les recuerdo que el documento in extenso sobre el RUP se encuentra en el aula de clase. Pero tampoco es el documento oficial de más de 150 páginas que está relacionado al RUP, sino este es un documento generado por Patricio Letelier que les resume de manera muy sencilla todo lo relacionado al RUP, todo lo que hemos ido viendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se tiene una descripción más detallada de cada una de las fases. De la fase de inicio, de la fase de elaboración, de la fase de construcción, de la fase de transición. ¿Está bien? ¿Ya? Disculpe, ¿y qué significa RUP? RUP, Rational Unified Process, proceso unificado de Rational. Ese es el que hemos visto el primer día cuando hablábamos del RUP. Proceso unificado de Rational. Miren aquí. Rational Unified Process. Proceso unificado de Rational. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a dar algunas características esenciales sobre cada fase. Ya les recuerdo que tienen un documento en el aula de Classroom donde ustedes van a encontrar la información completa.
La fase de inicio. Durante la fase de inicio se define el modelo del negocio y el alcance del proyecto. Se identifican todos los actores y casos de uso. En la fase de inicio tenemos que identificar todos los actores y casos de uso. Y se diseñan los casos de uso más esenciales, aproximadamente el 20% del modelo completo. Se desarrolla un plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados al proyecto. ¿De acuerdo? En la fase de elaboración, en esta fase vamos a construir un prototipo de la arquitectura. Si recordábamos, cuando hablamos de que el RUP está centrado en la arquitectura, decíamos, al finalizar la fase de elaboración, nosotros ya deberíamos contar con la arquitectura, ¿no? Una línea base de la arquitectura que se va a robustecer en la medida en que vayamos desarrollando o pasando por cada una de las iteraciones y fases que tiene el RUP. Por eso dice, en la fase de elaboración se construye un prototipo de arquitectura que debe evolucionar en iteraciones sucesivas a lo largo de las siguientes fases, hasta convertirse en el sistema final. Este prototipo debe contener los casos de uso críticos, identificados en la fase de inicio. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. Otra de las cosas que se tiene que verificar es que nosotros hemos evitado los riesgos más graves. En la fase de construcción, la finalidad principal es alcanzar la capacidad operacional, es decir, tener un software que esté integrado, probado, que esté funcionando de manera completa, ¿no? Como dice, vamos a tener la capacidad operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones a través de cada una de las fases, ¿no es cierto? Durante esta fase, todos los componentes, características y requisitos deben ser implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión aceptable del producto. Esa es la idea, ¿no? Que probemos todos los componentes que conforman el sistema y que se tenga una versión aceptable del producto. La primera versión operacional aceptable. La fase de transición. La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de los usuarios finales, por lo que vamos a desarrollar nuevas versiones actualizadas del producto, vamos a completar la documentación, vamos a entrenar, vamos a capacitar al usuario en el manejo del producto y en general vamos a realizar tareas relacionadas con el ajuste, la configuración, instalación y la facilidad que va a tener este producto de usarse. ¿De acuerdo? Es lo que hacemos en la fase de transición. Si quieren saber más, como les digo, ustedes tienen en el aula de Classroom un documento inextenso con una explicación más detallada, que aún así es un resumen del documento original del RUP, del Rational Unified Process, escrito por Ivar Jacobson, James Rumbau y Grady Butch. El que tienen en el aula de Classroom es un resumen de Patricio Letelier. ¿De acuerdo? Ahora, con eso nosotros habíamos terminado la fase de transición. Vamos a ver la fase de... vamos a ver la estructura estática. Ya habíamos terminado la estructura dinámica, hablando sobre la fase de transición, que era parte de la estructura dinámica. Ahora vamos a hablar de la estructura estática. La estructura estática, como habíamos dicho, tiene que ver con el eje vertical, es decir, con los flujos de trabajo, tanto del proceso como de apoyo, control de proceso y control de apoyo o apoyo simple. Para eso tenemos que hablar de lo que es el rol, la actividad y un artefacto. Un rol, como ustedes ven este dibujito, es una persona o un conjunto de personas que hacen algo. Aquí dice diseñador. Este rol
persona o conjunto de personas que hacen algo, realizan actividades. Ese algo es una actividad. Esa actividad puede ser análisis de casos de uso, diseños de casos de uso, son las actividades. Un rol que hace alguna determinada actividad es responsable, es dueño de un artefacto. Un artefacto, su modelo, parte de un modelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la realización de los casos de uso. Ahí estamos hablando de una realización que viene a ser el diagrama de clases del sistema de software que nosotros sabemos. Y aquí vamos a ver con un poco más de detalles. Nosotros empezamos, esto que ven en la parte izquierda de su pantalla es un diagrama de actividades. Este diagrama de actividades nos permite desarrollar sistemas de software. Aquí empezamos este diagrama de actividades. Si es nuevo sistema, vamos por la izquierda. Si es un sistema existente, vamos por la derecha. Si es un nuevo sistema, analizamos el problema. Y pasamos a la etapa de determinar cuáles son las necesidades de el stakeholder, el usuario prioritario. Si es un sistema existente, vamos directamente a verificar las necesidades del stakeholder. Y así vamos a ir a otra que dice, eso es una condición. Si el problema no se ha entendido incorrectamente, volvemos a analizar el problema. Si hemos entendido correctamente el problema, vamos a la definición del sistema. Entonces, esto, analizar el problema, esta partecita, es todo esto. Como ven, ahí participan varios roles. Aquí tenemos el analista del sistema, el cliente, el usuario final, un stakeholder. Y estos realizan algunas actividades. En particular, el analista de sistemas realiza estas actividades. Capturar un vocabulario común, desarrollar el plan de gestión de requerimientos de desarrollo, casos de uso y actores, encontrar casos de uso y actores, desarrollar el documento visión, y cada uno de estos roles, estas personas, este conjunto de personas que hacen algo, estas actividades, generan artefactos, ¿no? Artefactos que pueden ser modelos o partes de los modelos, ¿no? Entonces, aquí podemos describir de manera un poco más detallada eso. Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o de un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Eso es un rol. Un individuo o un conjunto de individuos trabajando como un equipo. Una persona puede desempeñar diversos roles, es decir, una persona puede ser diseñador, puede ser desarrollador, tester, integrador, puede tener varios roles. Así como un mismo rol, por ejemplo, el de diseñador, puede ser representado por varias personas, un equipo. Un equipo puede ser también el de desarrolladores, ¿no? Entonces, eso también. Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de actividades como el ser dueño de un conjunto de artefactos. Estos roles realizan un conjunto de actividades y son dueños de un conjunto de artefactos. ¿De acuerdo? ¿Qué roles tenemos? Tenemos analistas, que pueden ser analistas del proceso de negocio, diseñadores del negocio, los que revisen el modelo del negocio, los que revisan los requerimientos, analistas del sistema, especificadores de casos de uso, diseñadores de interfaces de usuario. También tenemos desarrolladores. Entre los desarrolladores tenemos a un arquitecto, alguien que revisa la arquitectura, el diseñador de cápsulas, el que revisa el código, el diseñador de la base de datos, el que revisa el diseño, el diseñador, el implementador, el integrador. También podemos tener roles como
los que realizan los profesionales especializados en pruebas, ¿no? Un diseñador de pruebas y alguien que realice las pruebas. Luego tenemos los gestores. Gestores podemos tener un gestor del control de cambios, un gestor de la configuración, un gestor del despliegue, un ingeniero de procesos, un gestor del proyecto, alguien que revise el proyecto. Y podemos tener otros roles, como cualquier trabajador, un desarrollador de cursos, un artista gráfico, un stakeholder, un administrador del sistema, un escritor técnico o un especialista en herramientas, ¿no? Eso es lo que se tiene. ¿Qué es una actividad? Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una persona que desempeña un rol puede ser solicitado que realice. Para nosotros, las actividades son unidades de trabajo que un rol, que puede ser una persona o un conjunto de personas que trabajan en equipo, deben realizar. Para nosotros eso va a ser una actividad. Las actividades tienen un objetivo concreto, normalmente expresado en términos de crear o actualizar algún producto. Vamos a realizar actividades para crear un producto o vamos a realizar actividades para actualizar un producto. ¿De acuerdo? Finalmente, algo que está relacionado tanto con los roles como las actividades son los artefactos. Un producto o artefacto son resultados tangibles del proyecto. Eh, las cosas que va creando y usando hasta obtener el producto final. Un artefacto puede ser cualquiera de los siguientes, puede ser un modelo, puede ser un elemento de un modelo, puede ser un documento, ¿no? Entonces nosotros tenemos que considerar eso. Entonces esta es la relación que existe entre rol, actividad y artefacto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok. Ahora, ¿qué artefactos podemos tener? Un conjunto de modelos del negocio, un conjunto de requerimientos, un conjunto de modelos de análisis y diseño, un conjunto de modelos de implementación, un conjunto de pruebas, un conjunto de modelos de despliegue, un conjunto de gestión del proyecto, un conjunto de gestión de cambios y configuración, un conjunto del entorno. Eso es lo que nosotros podemos tener como artefactos. ¿Cuáles son las disciplinas, no? Los flujos de trabajo que habíamos mencionado. Los flujos de trabajo o disciplinas tienen que ver con flujos de trabajo primarios o de control del proceso, flujos de trabajo secundarios o de control secundario de apoyo. Los flujos de trabajo primarios o de control del proceso son el modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue. Y los flujos de trabajo de apoyo son el entorno, la gestión del proyecto, la gestión de configuración y cambios. ¿Cómo lo hemos visto? Entonces, la estructura estática se compone del modelado del negocio. El modelado del negocio nos va a permitir, utilizando diagramas de casos de uso del negocio, modelar cómo funciona el negocio. ¿De acuerdo? Modelar cómo funciona el negocio. Los requisitos, a través de la redacción de un documento visión, nos va a permitir determinar cuáles son los requerimientos funcionales del sistema.
el análisis y diseño a través de un diagrama de clases, tanto de análisis como de diseño, nos va a permitir determinar cómo interactúan las clases cómo se relacionan estas clases para resolver un caso de uso, tanto de análisis, que quiere decir cómo se modela cuando funciona, como de diseño, que quiere decir cómo sería si se implementa en un ordenador. Luego tenemos la implementación, que tiene que ver justamente con el desarrollo de sistemas de software, ¿no? Y las pruebas. Cuando hablamos de las pruebas, hablamos de pruebas unitarias, ¿no? Que nos permiten determinar cómo está funcionando cada trozo de software, así como también pruebas dependiendo del tipo de sistema, pruebas de estrés, pruebas de funcionalidad, de caja blanca, de caja negra, por ejemplo. Luego hablamos del despliegue, que es el flujo de trabajo, donde nosotros vamos a poner en producción un sistema de software donde nosotros vamos a, si no ponemos en producción, vamos a liberar el producto para que se utilice. La gestión del proyecto, cómo administramos el proyecto, nosotros lo vamos a hacer, por ejemplo, para el proyecto de curso utilizando una plantilla que se llama Plan de Desarrollo de Software. Luego tenemos la configuración y control de cambios. Sabemos que el software uno de los problemas que tenía el desarrollo tradicional era que no se podía adaptar a los cambios. Lo que ahora necesitamos es que a partir de este flujo de trabajo, que se gestionen los cambios y configuraciones que se van a utilizar. Y finalmente el entorno sobre el que se va a implementar el sistema de software. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, no hay preguntas, no hay consultas, no hay inquietudes. Vamos a cortar la grabación. Un momentito, vamos a detener la grabación.